Hola queridos estudiantes de séptimo. El día de hoy, como pueden ver en el título que dice acá, vamos a ver problemas matemáticos pero utilizando porcentajes, ¿ya? Vamos a hacer resolución de ellos y son problemas específicamente de porcentajes. Antes de poder resolver un problema matemático es importante que podamos seguir algunos pasos que son importantes al momento de resolver un problema matemático. Y es lo que dice acá. Para resolver un problema matemático en distintos ámbitos, puedes utilizar más de una estrategia. Sin embargo, es importante que podamos seguir estos pasos sí o sí siempre, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es comprender el enunciado. Esto quiere decir, si no entendemos, leemos el ejercicio y no lo entendemos, es necesario volver a leer el problema para entender de qué forma se estructura, qué nos están preguntando, qué datos nos entregan. Eso es muy importante como paso número 1. Lo segundo que debemos hacer como paso importante es planificar lo que vamos a realizar, ¿ya? El procedimiento matemático que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas. Es importante saber de qué forma vamos a resolver el ejercicio. Como tercer paso es directamente resolver el problema a través de la estrategia que nosotros decidimos utilizar. Y como cuarto paso es, una vez que ya resolvemos el problema, revisar cada procedimiento, releer el problema, ver nuestra estrategia y revisar la solución. Esos son 4 pasos importantes que debemos considerar al momento de resolver cualquier problema matemático. Ya, vamos a ver este ejemplo de porcentajes. Como se puede ver acá, esta es una tabla. Esta tabla nos entrega un gráfico donde se muestran los resultados obtenidos a través de una encuesta. La encuesta da respuesta a la pregunta: ¿Chile clasificará para el próximo Mundial de Fútbol? Entonces nos entregan la tabla y donde tiene distintos datos. El primero es sí, 164 personas respondieron sí. Dice que 222 personas respondieron que no. 16 personas dijeron que no respondían a la pregunta. Y eso da un total de 400 personas. Es decir, en esta encuesta se le preguntó a 400 personas si Chile clasificará o no al próximo mundial. Entonces repetimos, 164 personas respondieron que sí, 220 respondieron que no y 16 simplemente no respondieron a la pregunta. La primera pregunta que nos hacen acá es: ¿cuál es el porcentaje de personas que respondió que sí clasificará Chile al próximo mundial? Nos están preguntando cuál es ese porcentaje de personas. Nos fijamos bien en la tabla que nos entrega y nos dice que 164 personas respondieron que sí. Entonces necesitamos saber a qué porcentaje corresponde esas 164 personas del total de personas que respondieron a la encuesta. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. La semana anterior habíamos visto cómo trabajar la estrategia número 4 y la resolución de problemas con porcentaje es muy parecida a la utilización de la estrategia número 4. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer una tabla donde tenemos por un lado la columna de cantidad de personas y por el otro lado la columna de porcentaje. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar cuál es la cantidad total. ¿Cuál es la cantidad total? Que eso significaría que es nuestro 100%. Entonces, ¿cuál es la cantidad de personas que equivale al 100%? En este caso, la cantidad de personas que corresponde al 100% es 400. ¿Por qué? Porque como nos entrega la tabla dice que de un total de 400 personas que fueron encuestadas, tantas personas respondieron sí, tantas personas respondieron no y tantas no respondieron. Entonces, del total de personas, que son 400, sería nuestro 100%. Entonces, 400 personas equivalen al 100%. Entonces, lo que nos están preguntando es la cantidad porcentual, el porcentaje
Eso es lo que no sé. Esa va a ser nuestra X. ¿Pero de qué? ¿De qué? De la cantidad de personas que respondieron que sí. Y eso es el dato que nos entrega la tabla, que es 164. Entonces, repetimos la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de personas que respondió que sí Chile clasificaría al próximo mundial? Nosotros sabemos que la cantidad de personas es 164, pero nos están preguntando el porcentaje. Entonces resolvemos de la siguiente manera. Lo que nosotros hacíamos, si es que no lo recuerdan, es poner lo siguiente. X igual a. Escribíamos una fracción donde en el numerador de la fracción, en el numerador vamos a tener las cantidades que están opuestas entre sí, en este caso el 164 que está opuesto al 100, esas dos cantidades las ponemos en el numerador de la fracción multiplicándose. Entonces va a poner 164 multiplicado por 100. Y en el denominador vamos a poner la cantidad que está opuesta a la X. ¿Cuál es la cantidad que está opuesta a la X? En este caso la cantidad opuesta es 400. ¿Ok? Entonces repetimos. En el numerador vamos a poner la multiplicación de las dos cantidades que están opuestas entre sí. Las dos cantidades que están opuestas entre sí, en este caso es 164 y 100, se van a multiplicar. Y en el denominador siempre vamos a poner la cantidad que está opuesta a la X. Opuesta a la X, en este caso es 400. Y resolvemos. Entonces, al resolver, obtuvimos que el valor de la letra X es 41. 41 como cantidad o como porcentaje. Como porcentaje. Nos están preguntando el porcentaje, por lo tanto, 41% equivale a la cantidad de personas que respondieron sí, que Chile sí clasificaría al próximo mundial. Muy bien, la segunda pregunta que nos dicen acá es: ¿cuál es el porcentaje de personas que respondió que Chile no clasificaría al próximo mundial? Entonces, al igual que antes, sabemos que las 400 personas que respondieron la encuesta equivalen al 100%. Y nos preguntan cuál es el porcentaje. Si nos preguntan cuál es el porcentaje, sabemos que en la columna de porcentajes va a ir mi X, porque es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la cantidad de porcentual? ¿Cuál es el porcentaje de personas que respondió que no? Entonces, si miramos la tabla, nos damos cuenta que 220 personas respondieron que no. Y nos están preguntando el porcentaje de esa cantidad. Por lo tanto, resolvemos. Y nos da como resultado 55. 55 es el porcentaje de personas que respondió que Chile no clasificará al próximo Mundial de Fútbol. Le dimos respuesta a la pregunta. Y como última pregunta, nos preguntan cuál es el porcentaje de personas que no respondió. Entonces, lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque ya sabemos, ya hemos respondido a dos preguntas anteriores y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, dándole respuesta a la pregunta, el 4% de las personas no respondió la pregunta. Ya, chiquillos, ahora nos vamos a dirigir a la página 33 de nuestro cuaderno de ejercicios
y vamos a resolver en conjunto el problema número 5, donde nos dice que hay que observar el gráfico y se les pregunta a estudiantes o a jóvenes cuál es su deporte, cuál es su preferencia de deporte. Entonces, 40% nos indica el gráfico que prefieren el fútbol, 30% prefieren la natación, 10% prefieren el básquetbol y el 20% prefiere tenis. Y dice ahí, el total de jóvenes encuestados fue 500. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuántos jóvenes prefieren natación? ¿Cuántos jóvenes prefieren natación? Es decir, la cantidad. Nos entregan sí que prefieren natación el 30%, pero nos están preguntando por la cantidad de jóvenes que prefieren natación. Entonces, hacemos la siguiente tabla. Ok, tenemos en una columna los jóvenes, la cantidad de jóvenes, y por el otro lado la columna de porcentaje. Si se dan cuenta, para resolver problemas de porcentajes siempre va a haber una columna de cantidad, en este caso de jóvenes, y otra columna de porcentaje. Entonces, a partir de eso, primero vamos a ver qué cantidad de jóvenes representa el 100%. Ahí nos dicen que el total de jóvenes encuestados son 500. Por lo tanto, ese es el 100% de personas que fueron encuestadas, son 500 jóvenes. Entonces, 500 jóvenes en la columna de jóvenes, y esos 500 equivalen al 100%. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuántos jóvenes prefieren natación? De los datos que nos entrega el gráfico, sabemos que 30% prefiere natación, pero el gráfico no nos entrega la cantidad. Pero eso lo podemos sacar a partir de esa tabla. Listo, entonces, ¿cuántos jóvenes prefieren natación sabiendo que 30% lo prefiere? 500. El total de jóvenes encuestados equivale al 100%. Ahora resolvemos como ya sabemos. Listo. Entonces, hicimos el cálculo matemático y vemos. ¿Cuántos jóvenes prefieren natación? Entonces podemos decir que 150 jóvenes prefieren natación. Esos 150 equivale al 30% de los jóvenes encuestados. Ahora la letra B nos dice, ¿qué porcentaje prefiere fútbol? ¿A cuántos jóvenes corresponde? Si leemos bien, la primera pregunta que nos hacen es ¿qué porcentaje prefiere fútbol? ¿Es necesario hacer cálculos matemáticos para saber eso? Si nos preguntan por el porcentaje, podemos dar respuesta sin hacer ningún cálculo matemático, porque el mismo gráfico nos muestra que el 40% de los jóvenes encuestados prefiere fútbol. Por lo tanto, listo, sabemos que el 40% prefiere fútbol. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular a cuántos jóvenes corresponde ese 40%. Y ahí sí necesitamos hacer un cálculo matemático para resolverlo. Y lo hacemos de la siguiente manera. Dando la respuesta a la pregunta que a cuántos jóvenes corresponde ese porcentaje que prefiere fútbol, a 200 personas. 200 jóvenes, que equivalen al 40%, prefieren el fútbol. Y la letra C nos dicen, la mitad del porcentaje que prefiere tenis son hombres. Entonces sabemos que el 20%
prefiere tenis, ¿ya? Y de esa cantidad, la mitad de esa cantidad son hombres, por lo tanto sabemos que la otra mitad mujeres. Pero nos están preguntando la cantidad de mujeres. Entonces, sabemos que 10% serían hombres, más el otro 10% serían mujeres. Y esos 10% más 10% me da el total de 20 personas que prefieren tenis. Entonces nos están preguntando por la cantidad de mujeres, es decir, ese 10% que prefiere tenis, ¿cuántas mujeres son? Por lo tanto, podemos decir que 50 son las mujeres que prefieren tenis. Eso, chiquillos, espero que les sirva este video, lo hice con mucho cariño para ustedes. No duden en escribirme ante cualquier duda que tengan y nos vemos pronto. ¡Chao!